Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. Frente a una humilde vivienda construida con barro y vegetación local, un jefe indígena posa con una mirada solemne, vistiendo su atuendo tradicional. A su lado, dos mujeres reflejan la convivencia entre culturas en el estado de Texas a mediados del siglo XIX. En el vasto territorio indígena cercano al Fuerte Seal, Walter Mason Dickinson se presenta como una figura de autoridad. Con un uniforme impecable, sostiene las riendas de su caballo, un compañero esencial para la vida militar del siglo XIX. En el paisaje helado de Alaska, cerca del río Allens-Kaket, un hombre encuentra un momento de conexión con su hogar a través de una carta. Vestido con ropa abrigada y botas resistentes, se sienta entre los árboles, leyendo atentamente las palabras que recorrieron largas distancias para llegar a sus manos. Entre historias grabadas en el suelo y espíritus que bailan con el viento, los Sioux celebraban su rica herencia cultural. En el paisaje de Dakota del Norte, el jefe y sus asistentes participan en la emblemática danza de la paja, luciendo adornos de plumas y cuentas que simbolizan profundas conexiones con su identidad y espiritualidad. Bajo el cielo despejado de Nevada, en 1871, los indígenas Pajute se reunían en un momento de comunidad y resiliencia. Con vestimentas que mezclaban elementos tradicionales y occidentales, hombres, mujeres y niños posan mostrando expresiones serenas que reflejan un orgullo silencioso. Bajo el cielo inmenso del territorio de Dakota, en la década de 1880, el ritmo de las mulas y caballos tirando de arados resonaba como el eco de la determinación humana. En medio del paisaje árido de Hell Creek, en Montana, a principios del siglo XX, tres hombres destacan junto a una cabaña excavada en el suelo. Max Saber, L. A. Huffman y el Dr. W. T. Hornaday aparecen con vestimenta rústica, armados y rodeados de trofeos de caza, como astas de ciervos y cráneos de animales. Bajo la sombra de los árboles californianos, una familia comparte una comida en un improvisado comedor al aire libre. Cerca de San Bernardino, entre los años 1889 y 1890, este momento revela la sencillez y la adaptabilidad de las familias pioneras. La cotidianidad en Tishomingo, en el territorio indio, a finales del siglo XIX, muestra un momento relajado entre los habitantes locales. Sentados en sillas frente a la acera de Capitol Avenue, hombres y niños parecen compartir historias, risas y quizá noticias del día. Georgetown, en el estado de Colorado, muestra un escenario típico de las operaciones de transporte durante los días prósperos de la minería en el Viejo Oeste. Los burros, cargados con herramientas y suministros, eran esenciales para atravesar terrenos difíciles y llevar provisiones a áreas remotas. Al sur de la ciudad de Arkansas, en Kansas, una escena llena de expectativa refleja los días previos a la famosa carrera por la tierra del Cherokee Strip. Hombres, mujeres y niños se reunían junto a sus carretas y tiendas de campaña, ansiosos por el momento de reclamar un pedazo de tierra. En el cañón de Williams, en Colorado, un grupo de niños encontró una manera divertida y desafiante de viajar por senderos empinados y pedregosos. A mediados del año 1898, 5 pequeños aventureros compartieron el lomo de un único burro, mostrando una mezcla de valentía y relajación en medio del paisaje árido. Entre risas, cigarrillos y copas llenas, el salón de Bald Butte, en el estado de Montana, era mucho más que un simple bar. Entre los años 1880 y 1900, estos espacios eran el corazón social del Viejo Oeste, donde mineros, comerciantes y aventureros se reunían. Hombres sentados alrededor de la mesa de cartas juegan con miradas atentas, mientras otros se relajan junto a la barra, con bebidas en mano. La estufa central, justo en el medio del ambiente, calentaba tanto los cuerpos como las conversaciones. Cada detalle de este escenario
refleja la simplicidad y la camaradería de una época en la que la convivencia comunitaria era esencial para enfrentar los desafíos del día a día. Bajo la sombra de los imponentes árboles de la Sierra Madre, ingenieros pioneros establecieron su campamento en el Paso Zuni, en pleno siglo XIX, en el territorio de Nuevo México. Reunidos frente a sus tiendas de campaña, representan el valor y el avance tecnológico que impulsaron la exploración de estas tierras inhóspitas. En el horizonte de Wyoming, a mediados del siglo XIX, el molino de viento en Laramie simbolizaba el progreso en medio de la inmensidad del oeste estadounidense. Sus enormes aspas, diseñadas para aprovechar los constantes vientos de la región, garantizaban el agua esencial para las operaciones ferroviarias y las comunidades locales. Los campos helados de Alaska se convirtieron en el escenario de una de las más grandes carreras por la riqueza en la historia. La legendaria diligencia de Deadwood, símbolo de las aventuras del viejo oeste, cobró vida en el espectáculo de Buffalo Bill, cautivando audiencias en todo el mundo. Rodeada de caballos fuertes y cuidadosamente entrenados, el carruaje transportaba no solo personas, sino también historias de peligro y valentía. Una familia unida en medio de la inmensidad del Gran Cañón durante los últimos años del siglo XIX. Warren M. Johnson, junto a su esposa y sus numerosos hijos, personifica la determinación de quienes se establecieron en tierras desafiantes. Jinetes se encuentran en medio de la vasta aridez entre Albuquerque y Fort Craig, en el territorio del Río Grande, en el año 1867. El paisaje desolado está marcado por la presencia de hombres a caballo, que parecen conversar o vigilar algo en la distancia. Las montañas al fondo se levantan como testigos silenciosos de una época en la que el oeste americano seguía siendo salvaje y lleno de incertidumbres. Bajo la sombra imponente de formaciones rocosas, un pequeño grupo de indígenas Zuni cabalga cerca de la frontera entre Nuevo México y Arizona, alrededor del año 1867. El paisaje árido y vasto, característico de la región, era tanto su hogar como el escenario de sus desplazamientos diarios. Los Zuni, conocidos por su rica cultura y tradiciones espirituales, llevaban consigo historias de una conexión profunda con la tierra. Cada paso de sus caballos representa la continuidad de un legado que resistió los cambios drásticos de la época. Una vista aérea de la aldea indígena en la Pine Ridge Agency, situada en Dakota del Sur, muestra la disposición de las tiendas y el movimiento de la comunidad entre finales del siglo XIX y principios del XX. Entre los años 1891 y 1895, estas tierras fueron testigos de la resistencia cultural de los pueblos nativos, a pesar de las crecientes presiones de las políticas de asimilación. En las laderas de Sierra County, en California, la mina Bellevue representaba de manera vívida el fervor minero de finales del siglo XIX. A la sombra de las montañas de Wyoming, el campamento del jefe Washakie de los Shoshone en Fort Stambuk destaca la fuerza de una cultura profundamente conectada a la tierra. Fechado en 1870, los tipis cuidadosamente colocados revelan la habilidad y el conocimiento ancestral para construir refugios. El paisaje árido y las piedras dispersas por doquier muestran la dura realidad de una cantera en Fort Lyon, en el sur de Colorado, alrededor del año 1867. Hombres observan el trabajo que convertiría bloques irregulares de piedra en materiales esenciales para las construcciones locales. Las pilas de barras de plata brillan bajo el sol, apiladas cuidadosamente frente a las cabañas rústicas en Colorado, alrededor del año 1898. Este escenario refleja el apogeo de la minería de plata, cuando el metal era sinónimo de prosperidad y atraía a miles de personas en busca de fortuna. El bar de Grand Forks, en Idaho, muestra un escenario cotidiano de principios del siglo XX.
entre los años 1907 y 1909. Hombres con ropas sencillas, mezclados con el ambiente rústico de madera, se reúnen para compartir historias, bebidas y quizás un breve respiro del arduo trabajo. Detrás del mostrador, filas de botellas dan testimonio de la diversidad de opciones, mientras un camarero observa el movimiento del salón. En los bosques de Wyoming, el año 1876 relata una caza exitosa. Los ciervos alces, símbolos de la resistencia de la vida salvaje, yacen en el claro, mientras dos cazadores dedicados preparan las pieles y la carne. El río Colorado, en el año 1865, era testigo del constante movimiento de los barcos de vapor. Una de estas embarcaciones, el Cocopah, aparece en el paisaje como símbolo de la expansión y la innovación del transporte fluvial en el oeste estadounidense. En la orilla, dos hombres posan con confianza, reflejando tal vez el optimismo de una época en la que los ríos eran arterias comerciales vitales. Frente a la imponente construcción de ladrillos, una diligencia se prepara para otro viaje en Cannon City, Colorado, entre los años 1873 y 1880. Escenas de camaradería y esfuerzo comunitario surgen en Empire City, Kansas, durante la década de 1870. Hombres con sombreros variados se reúnen alrededor de una carreta, con expresiones que alternan entre relajación y determinación. Rodeado por la majestuosidad de las montañas de Sierra Nevada, la vida cotidiana en 1868 refleja la armonía entre el hombre y la inmensidad del oeste americano. Un pequeño grupo de hombres, vestidos con ropa típica de la época, conversa tranquilamente cerca de una propiedad cercada. En las tierras llanas de Abilene, en Kansas, alrededor del año 1867, el transporte de ganado texano era una operación clave que conectaba el corazón del oeste con las crecientes demandas de las ciudades industriales. En medio de las imponentes secuoyas de Mariposa Grove, en el corazón del Parque Nacional de Yosemite, descansa una cabaña rústica construida con troncos robustos. Entre los años 1860 y 1874, esta estructura fue un símbolo de la simplicidad y resistencia de quienes buscaban refugio en la naturaleza virgen. El Saloon W.H. Cook's Headquarters, en Augusta, Montana, era un punto de encuentro esencial para quienes buscaban un descanso de sus arduas rutinas. La decoración de madera oscura, combinada con filas impecables de botellas, reflejaba el esmero y el cuidado con el que se mantenía el lugar. En Arizona, un minero posa frente a su humilde refugio, representando la determinación de aquellos que enfrentaron los desafíos de principios del siglo XX. En Mingusville, Montana, el día 23 de junio del año 1890, quedó inmortalizado en esta escena que refleja el ritmo de una pequeña comunidad en crecimiento. Hombres, caballos y estructuras de madera simples conforman el paisaje de un asentamiento que prosperaba en las vastas llanuras del oeste americano. La escena frente al salón en Ubet, Montana, refleja un día típico en la vida de un pequeño asentamiento del lejano oeste. Bajo la inmensidad del desierto, una estructura sencilla e ingeniosa refleja el modo de vida de los Navajo, adaptado a las condiciones áridas. Construida con ramas y cubierta con vegetación, la vivienda simboliza la armonía entre el hombre y la naturaleza, donde cada recurso cumple su propósito. A finales del siglo XIX, en un paisaje que aún conservaba los rastros del viejo oeste, la tienda de harina y forrajes de C.A. McNabb, en Oklahoma City, era un punto clave para el abastecimiento de la comunidad. La sencillez de la construcción de madera refleja la practicidad de aquellos tiempos. Al lado del edificio, un caballo enganchado a un carro sugiere el constante flujo de mercancías y clientes. El constante movimiento de las diligencias en el condado de Road, Colorado,
marcó una época en la que el transporte tirado por caballos era esencial para conectar a las personas y las mercancías. Frente a un edificio de ladrillos con grandes ventanas, la diligencia, bien adornada, descansa mientras pasajeros y empleados se preparan para el viaje. Reunidos frente a una modesta construcción de madera, miembros del grupo Kiowa liderado por Satanta comparten un momento de comunidad en Fort Sill, en el territorio indígena. A orillas de un río, en el interior de Alaska, un grupo de buscadores de oro se prepara para emprender el regreso a casa, una travesía que será tan desafiante como su búsqueda del preciado metal. En el contexto del avance de la revolución industrial, la locomotora Oneonta se alza como un símbolo de la conexión entre regiones distantes. En la pequeña comunidad de Cisco, California, está rodeada de pilas de leña y sencillas construcciones de madera, reflejando el esfuerzo humano por unir al país a través del primer ferrocarril transcontinental. Reunidos bajo el inmenso cielo de Kansas, estos vaqueros del Rancho 101 esperan el inicio de una jornada de arduo trabajo. Con sus atuendos característicos, sombreros bien ajustados y rostros marcados por el sol y el viento, representan la esencia de la vida en el viejo oeste, entre las décadas de 70 y 90 del siglo XIX. En Breckenridge, Colorado, el Salón de los Hermanos Weaver era un emblema de la convivencia en el viejo oeste durante los animados años 80 del siglo XIX. Los días de aventura y desafío están plasmados en la diligencia de la Overland Stage Company de Ben Holliday, registrada a mediados de la década de 60 del siglo XIX. Llena de pasajeros y tirada por un poderoso equipo de caballos, la carreta simbolizaba la conexión entre territorios distantes. Las calles de Enid, en el territorio de Oklahoma, a finales del siglo XIX, vibraban con la energía de colonos y comerciantes que construían sus vidas en un entorno de pioneros. En la escena destaca la farmacia Cherokee, ofreciendo medicamentos, pinturas y otros productos esenciales para la comunidad local. Hombres con sombreros, frente al establecimiento, conversan mientras sostienen puros o descansan junto a caballos atados. Una oficina de abogados improvisada en una carpa cercana simboliza el inicio de la organización legal en tierras recién conquistadas. Este momento refleja el espíritu emprendedor y la adaptación a la vida en el oeste en expansión. Entre los amplios campos de California, en una época marcada por la resistencia cultural, se encuentran las cabañas de los indígenas Temecula. Construidas con materiales simples de la naturaleza, como paja y madera, estas viviendas reflejan la armonía con el entorno. La cabaña de troncos, ubicada en el inmenso valle del Gran Lago Salado, simboliza la determinación y el esfuerzo de una familia mormona en busca de un nuevo comienzo. Rodeados por campos abiertos y herramientas simples, representan la fortaleza de las comunidades pioneras en el oeste estadounidense. Otro salón que refleja la esencia vibrante del viejo oeste, este establecimiento en Leadville, Colorado, entre los años 1883 y 1889, es un ejemplo clásico del encanto y la funcionalidad de estos lugares. Con una barra imponente y hombres elegantemente vestidos, el ambiente exhala un aire de camaradería y negocios, mientras las cabezas de ciervos en las paredes refuerzan la conexión con la cultura local de caza. Estos salones no eran solo bares, eran el corazón de las ciudades, donde se compartían historias, se cerraban acuerdos y se desarrollaba la vida cotidiana. Bajo el cielo abierto de Dakota del Norte, el legendario jefe Sioux Sitting Bull, con su imponente presencia, se dirige a un consejo en Fort Yates. La escena, registrada antes del fatídico 15 de diciembre de 1890, pone de relieve la lucha continua de los pueblos indígenas por preservar su cultura y derechos en un momento crítico de la historia.
Un poste solitario marca la distancia de 185 millas al oeste del río Missouri. Dos hombres, con expresiones determinadas, hacen una pausa en su camino, cargando armas y presas recién cazadas. La inmensidad del paisaje sugiere la vastedad de los viajes emprendidos por quienes exploraron estas tierras durante el siglo XIX. En las tierras de Wyoming, una diligencia cruza un modesto puente de madera, tirada por un grupo de caballos bien entrenados. El vehículo, esencial para el transporte de pasajeros y mercancías, refleja un momento significativo del Viejo Oeste, entre los años 1880 y 1900. En las cercanías de Arkansas City, en el estado de Kansas, una multitud ansiosa espera la señal para comenzar la Cherokee Strip Land Run. Era septiembre del año 1893 y la escena refleja la tensión y la esperanza de cientos de pioneros. Frente al icónico Hotel St. Elmo, en la pintoresca ciudad de Ouray, Colorado, una diligencia se detiene, retratando una escena típica del lejano oeste durante la década de 1870. Con sus caballos alineados y pasajeros en la parte superior, el carruaje era una pieza clave en la conexión entre ciudades y pueblos. Ouray, conocida como la Suiza de América, ofrecía no solo hospitalidad, sino también un punto de parada crucial para viajeros y comerciantes. En un momento que refleja tanto la brutalidad como la resistencia de la Primera Guerra Mundial, el teniente serbio Cvetković aparece con múltiples heridas causadas por bayonetas austrohúngaras en un combate cuerpo a cuerpo en el año 1915. La mirada resuelta en el rostro del oficial contrasta con las profundas marcas que la batalla dejó en su cuerpo. La escena es un testimonio sombrío de las implacables condiciones enfrentadas por los soldados durante la guerra, donde las luchas cuerpo a cuerpo exponían la naturaleza cruda y visceral del conflicto. En un campo remoto, un grupo de hombres armados posa junto al cuerpo de John Sontag, un forajido que encontró su final durante el enfrentamiento conocido como la Batalla de Stone Corral, ocurrido a finales del siglo XIX